Nuevamente, un cordial saludo. Muy gozoso de estar aquí compartiendo con ustedes este servicio de culto y alabanza. Helen Keller nació en una prestigiosa ciudad de Estados Unidos en 1880, en una familia acaudalada. A los 6 años tuvo una enfermedad caracterizada por fiebre y compromiso del sistema nervioso central, le decían una fiebre cerebral. Y a esa edad quedó sorda y ciega. Quedó muy limitada en los estímulos, pero una persona que había sido ciega y recobró la vista, le fue contratada para colaborarle en la rehabilitación. Y esta persona de 20 años le empezó a enseñar con símbolos y experiencias sensoriales a desarrollar un lenguaje de tacto, y le enseñó que posteriormente podría aprender a hablar con unas técnicas que se estaban desarrollando. Uno tiene el concepto de que los sordos muy tempranos o no desarrollan el hablar, o es difícil que lleguen a hablar. Pero esta persona, limitada, sorda y ciega, desde muy pequeña, logró rehabilitarse de tal manera que llegó a ser bachiller experta en artes, profesora, editora de artículos, publicar en revistas prestigiosas con notas de cum laude. Recuerde que el cum laude son los más destacados. Aquí en nuestro medio la mayoría de cum laude es de 4 o 2 en promedio toda la carrera hacia arriba. Y esta persona con esa limitación visual y auditiva pudo llegar hasta los 88 años siendo reconocida a nivel mundial con muchas distinciones y premios. Y uno se pregunta que una persona que desde muy joven es ciega y sorda llega a desarrollar durante más de 80 años habilidades que nosotros con nuestros 5 sentidos intactos no los podemos desarrollar, y nos preguntamos, ¿cómo es esto? Ella consideró y afirmaba que ella no opinaba que lo que le había sucedido era un castigo o era un accidente de la vida. Decía que si se hubiese detenido a analizar de esa manera, no hubiera reconocido que tendría que fortalecerse para salir adelante. Y ella le dio gracias a Dios por esas circunstancias de esa sordera y esa ceguera, para ser las herramientas que le permitieron a ella encontrarse a sí misma, encontrar su vocación, pero sobre todo encontrar a Dios. Amén. Nosotros, lamentablemente, encontramos nuestra vocación, nos encontramos a nosotros mismos y encontramos verdaderamente a Dios a través de ¿qué, hermano? De las circunstancias adversas de la vida. Y como leímos volvamos a leer el pasaje bíblico de Isaías 48:10. Dice la palabra del Señor, Isaías 48:10. Te purifiqué como a plata, te probé en el crisol de la aflicción. Leamos el 11. Por mí, por amor a mí mismo lo haré, para que no sea profanado mi nombre. Mi honra no la daré a otro. Entonces una vez se le pregunta a las personas, ¿usted cree que Dios lo prueba, hermanos? ¿Ustedes creen que Dios lo prueba a uno? Aquí está claramente diciéndolo. Y los invito para corroborar en otro pasaje. Vámonos al libro de Jeremías, capítulo 9, versículos 7 al 9.
Jeremías 9, 7 al 9. Dice la palabra del Señor: por tanto, así dice el Señor Todopoderoso: yo los refinaré y los probaré, porque ¿qué más puedo hacer por mi pueblo? Saeta mortífera es su lengua y hablan con engaño. Con su boca hablan paz a su amigo y dentro de sí le arman una trampa. ¿No los he de castigar por estas cosas? De tal gente no me vengaré, dice el Señor. El título de hoy del sermón se llama El Espíritu de Dios es resiliencia. Para muchos de los que estamos aquí, la palabra resiliencia es como si fuera un modismo, un extranjerismo, pero no, es una palabra que es castiza. Y resiliencia es sinónimo ¿de qué? De elasticidad. Muchos de los que sufren en el mundo, se hizo un estudio de más o menos 700 personajes con la palabra éxito entre comillas de la historia, desde hace más de 50 años hasta hace más o menos 10 años, deportistas, políticos, economistas, individuos de la industria, y sorprendentemente la mayoría de ellos a lo largo de su infancia o a lo largo de su vida habían tenido episodios de adversidad muy marcada, no solamente con su hogar, su familia, sus trabajos, su salud, sino incluso desde el punto de vista espiritual. Pero muchos de ellos se habían sobrepuesto a esas adversidades, algunas muy extremas, para llegar a no ser mente individuos de éxito como el anterior proceso de su vida de ellos, o con más éxito, o con proyectos o circunstancias a desarrollar mayores que las que tenían antes de que ocurrieran estos eventos. Pero esto no le pasa a todos, hermanos. Hay personas que ante cualquier adversidad rápidamente desfallecen, decaen o hasta se suicidan. ¿Qué es lo que hace diferente que unos puedan sobresalir o sobreponerse a la adversidad y otros puedan con su propia fuerza o la carencia del Espíritu Santo quedarse ahí? ¿No se han preguntado eso, hermanos? ¿Por qué unos sí sobreponen la adversidad? Unos rápidamente, otros paulatinamente, otros a largo plazo, pero logran al final, porque el contexto de la resiliencia no es la fortaleza que se adquiere en el momento o la debilidad que se tiene en el momento, sino cómo terminan las cosas. Y en el caso de nosotros, cómo van a terminar a futuro. ¿Alguno de ustedes ha pedido resiliencia en sus oraciones? La resiliencia es una dádiva de Dios, poder salir como la ave fénix de las cenizas. Me imagino que muchos de aquí no han pedido resiliencia en sus oraciones. Así como nos da temor pedir paciencia, a cierto predicador en Inglaterra se le acercó una mujer y le dijo: pastor, ore para que yo tenga paciencia. Entonces el pastor le dijo: claro, hija, voy a orar para que usted tenga tribulaciones esta semana. No me entendió. Yo quiero que usted ore por mi paciencia. No, yo entendí bien. Voy a orar para que usted tenga tribulaciones. Porque ¿qué dice la Biblia con las tribulaciones? ¿Forjan qué? ¿Facilitan qué? ¿Engrandecen qué? La paciencia. Pero como nosotros tenemos ese temor de que tengamos tribulaciones, tengamos aflicciones, no pedimos la paciencia. Y la paciencia es una virtud, un fruto fundamental para poder esperar el galardón de la vida eterna. Entonces, por eso tenemos que reflexionar sobre la resiliencia, para que a partir de hoy en nuestras oraciones pidamos resiliencia. Pero ¿eso dónde está? Como tal no aparece en la Biblia, pero sí hay muchos ejemplos en la Biblia de individuos que por su ejemplo nos dan moral, nos dan capacidad, nos dan ¿qué? Entereza, guapesa, nos dan confianza, pero todo supeditado al discernimiento que tenemos de esa experiencia a través de ¿quién? Del Espíritu Santo y de las Sagradas Escrituras.
El apóstol Pablo, cuando habla de los dones espirituales que el Espíritu dio a cada uno como le parecía, al final del capítulo 12 de 1 de Corintios dice: procurad los mejores dones. Entonces nosotros acostumbrémonos a pedir en las oraciones resiliencia, para que podamos llegar a la circunstancia adversa, que muchas de las preguntas que hacemos no nos van a ser contestadas, sino hasta que el Señor venga y nos tome y nos diga por qué ocurrieron diversas circunstancias que no entendemos hoy y que por más que clamemos, oremos, no vamos a tener un discernimiento adecuado. Entonces, la estructura es que del sermón es que primero hay una perfecta obra a través del sufrimiento. Suena paradójico. Que tenemos que estar satisfechos en el momento en el que estamos sufriendo la aflicción. Y tercero, que debemos tener una constante confianza en que al final todo va a salir bien. Nos predican en el mundo: no hay mal que dure ¿qué? Pero la mayoría de nosotros no va a vivir 100 años. Entonces, por eso no va a durar 100 años, que nos vamos a morir antes. Pero el mal muere con nosotros. Sin embargo, la confianza absoluta, así como los héroes de la fe, que lo que se les prometió no lo vieron en vida la mayoría. Nosotros tenemos, porque estamos en este proceso de santificación, buscando la glorificación, pero la meta última, como dice el apóstol Pablo, el galardón final, ¿cuál es? La vida eterna. Entonces, vamos a mirar con la Biblia en la mano aspectos que nos fortalezcan, nos den un refrigerio espiritual para poder entender lo de la resiliencia. En este momento hay millones de personas en el mundo, y no pregunto cuántos de aquí están sufriendo diversas circunstancias adversas por salud, no solamente individual, sino familiar, por los trabajos, por los conflictos que nos genera guardar el sábado y la obediencia absoluta del Señor, por diversas circunstancias como congregación, como familia. Nadie está exento, todos aquí estamos pasando por aflicciones. Y entonces nos tenemos que involucrar en este aspecto de forma directa o indirecta, unos con circunstancias muy marcadas y otras con sutiles. Pero nosotros, si somos obedientes, testimonio del Señor en lo más ínfimo, el Señor nos pondrá que en lo más complejo. Entonces nosotros a veces tenemos que aprender la resiliencia de circunstancias adversas leves para estar preparados a circunstancias adversas potencialmente graves a futuro. El apóstol Pablo siempre asimilaba el cristianismo, el proceso del cristianismo como una carrera en un estadio. ¿Por cuánto durará este proceso de nosotros aquí en esta tierra en el cristianismo? ¿Por cuánto? Por toda la vida de cada uno, esa es la carrera. Pero ¿por cuánto tiempo el Señor nos va a probar? ¿Qué dicen? Mientras estemos vivos, estamos sujetos a ser probados. Ejemplo, Juan el Bautista, ¿hasta qué momento fue probado? Esteban, cuando fue apedreado, ¿dónde estaba Dios cuando apedrearon a Esteban? Lleno del Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo Él estaba dándole el consuelo para pasar esa aflicción, porque es que a nosotros nos venden en el lenguaje de las religiones que el que entra al carácter de santificación, de justificación, santificación para llegar a la glorificación y luego al premio de la vida eterna, queda como inmune. Y resulta que acabamos de ver, el Señor necesita, así como ustedes o yo cuando compro un producto, muestre, pruébemelo a ver si está ¿qué? De buena calidad. El Señor nos tiene que probar para refinarnos y mostrar que somos de buena calidad, porque Él necesita de cada uno de nosotros para dar el testimonio a toda criatura, toda lengua, todo pueblo, de que nosotros lo estamos reflejando.
Entonces, vamos a dar dos definiciones de resiliencia, la voy a leer textualmente para entender mejor. Dice, la resiliencia es la capacidad de afrontar adversidad. Entonces debemos pedir esa capacidad, ese don, ese fruto de afrontar adversidad, traumas o estrés extremo y recuperarse con éxito. Dios da las oportunidades, nos presenta las oportunidades. El éxito de nosotros es cómo utilizamos esas circunstancias que el Señor pone en nuestras vidas. No es que el Señor nos diga, mire, esto es para el éxito, no, Él pone la oportunidad para que, de acuerdo a nuestro proceder, con esas circunstancias, con esos elementos que el Señor da, seamos de éxito o fracasos. Entonces, recuperarse con éxito sin quedar perjudicado por la experiencia. La resiliencia me exige, la verdadera resiliencia consiste en que yo no quede marcado sobremanera por ese evento. Pero lamentablemente nosotros, en el caso de las ofensas de los hermanos, la gravedad de la ofensa influye, pero en el fondo todo es lo mismo, perdón o no perdón, quedamos con amargura, como una secuela. Yo lo perdono, yo no siento nada, cuando el no sentir nada es igual de pecaminosidad que odiarlo, porque el que no siente nada, el que no siente amor, no está reflejando el carácter de Dios, que es amor. Cuando usted dice no siento nada por esa persona, está en tinieblas, hermano. La resiliencia exige que yo pueda restaurar, o sea, volver a ser el mismo de antes de las circunstancias, o mejor, porque voy a darles otra definición. Es la capacidad de soportar enfermedades, cambio o desgracias y volver a la posición inicial con fuerza adicional para obtener metas impensables antes de la crisis. Ustedes han leído ahí por ahí cuentos, fábulas, anécdotas de donde alguien pierde algo y pensó que hasta ahí llegaba el mundo, pero esa pérdida es para demostrarle que él tiene otros dones, otros talentos, otras facultades, otras circunstancias que explorar, y sorpresa, está mejor que antes. Quien les habla nunca pensó ser médico. Yo soy médico especializado en fisiatría, nunca pensé ser médico, estaba estudiando ingeniería eléctrica por imitar a mi hermano que salió electricista. Pero el Señor me retó y me puso en el arte de la medicina, porque a través de la medicina yo puedo ejercer consejería, puedo ejercer recuperación de la salud física, pero sobre todo la parte espiritual. Y el Señor me llevó allá, no porque yo quisiera, sino me fue ubicando donde me necesitaba. Nosotros a veces pensamos que perder una circunstancia es la pérdida total, cuando los planes de Dios, como dice Jeremías 29:11, yo tengo planes de paz. ¿Con quién? ¿Con quién tiene el Señor propósitos de paz? Planes de paz, ¿con quién? Con cada uno de nosotros. Y lo que aparentemente a mí me saca de casillas, me trastorna el ánimo, me hace ver como una adversidad, es un plan de Dios para que yo tenga una paz interior tranquila que solo Él puede dar. Pero si yo no entiendo eso, cuando hablamos del tema de la resiliencia, entonces todo suena a desgracia, a infortunio, etcétera, etcétera. Como les decía, la resiliencia puede ser inmediata o puede ser paulatina y lenta. El Señor nos da resiliencia a través de tres maneras. Una, directamente por Él. Dos, a través de personas, o sea, personas que llegan y nos colaboran en nuestras circunstancias adversas para ayudarnos a sobresalir, a sobrellevar la situación, a superarla. Y tres, pone herramientas o elementos que favorezcan que ese individuo nuevamente salga adelante. Particularmente en mi experiencia hace 5 años y medio, que precisamente estaba hablando del trimestre del crisol, cuando a quien les habla le detectaron el cáncer terminal, la resiliencia fue inmediata, porque tan pronto le dan la noticia a Nelson Iván que tiene un cáncer muy avanzado, casi me desmayo, como del temor, la angustia. Pasa la viuda, pasan los huérfanos, pasa todo el sepelio, así en segundos. Pero al minuto,
Al minuto viene esa fuerza interior, el Espíritu Santo, y toma a Nelson Iván y le dice: levántese, usted ahorita es un paciente y obedezca. Desde ese momento se me quitó a mí el miedo, no volví a pensar si iba a morir. Me dijeron 3 meses de vida, yo nunca conté los días para ver si llegaban los 3 meses. Esa resiliencia inmediata fue obra de Dios, pero vino una resiliencia a través de las personas, quienes me visitaban, quienes me colaboraron. Yo no pedí ayuda económica, pero llegaron los 9 meses que yo estuve incapacitado, ayuda económica, o sea, una resiliencia a través de quitarme la ansiedad o la angustia, lo económico. Y tercero, el Señor me dio herramientas para poder ser resiliente. Yo personalmente pensaba y admiro a los testigos de Jehová que van puerta a puerta. Yo no lo hago. Pero mientras estaba en convalecencia, anhelaba. Mientras estaba en mi convalecencia, el Señor me dio la herramienta de que fueron o iban hasta 70 personas a la vez a hacerme visita y yo poder predicarles. Entonces el Señor me decía: no puede ir, yo se los traigo, pero estoy utilizando una circunstancia adversa para solucionar esa angustia que usted no puede hacer. Y entonces los amigos me dijeron: ya entendemos por qué usted hace unos años para acá se dedicó a hablar del poder curativo del perdón, del poder curativo de la risa, del poder curativo de la ternura, del agradecimiento, todos estos aspectos espirituales que fundamentan el fruto del Espíritu. Porque el Señor, sin que usted se diera cuenta, lo estaba preparando para pasarlo por el crisol de la aflicción y usted tuviese herramientas, elementos de juicio objetivos con el cual usted puede hablar, aconsejar o predicar. Y ahora, entonces tengo el gusto de poder colaborar, atender en asistencia espiritual a aquellos que están en ese crisol de que le diagnosticaron un cáncer. Hace 2 meses, durante un mes, diagnostiqué 3 casos de la misma enfermedad que padeció Nelson Iván hace 5 años y medio. Y los pacientes decían: doctor, qué noticia tan grave, pero usted es el testimonio fiel y verdadero que el Señor ha puesto en mi camino para poder sobrellevar esta noticia funesta. Entonces, como dice el apóstol Pablo, así como yo le doy consuelo, consuele a los demás. Entonces, la resiliencia implica compartir, ayudar a los demás. Si yo doy consuelo, ese consuelo que doy a los demás en mi aflicción es parte de mi resiliencia, parte de eso que el Señor me exige para poder salir de la circunstancia en que estoy. Muchos nos quejamos: a mí nadie me visita. Y la pregunta es: ¿y usted a cuántos visita? No. Su resiliencia es sobreponerse a esa tristeza, esa angustia, esa soledad, es que usted vaya, visite y consuele, y de esa manera es parte del proceso de la resiliencia. Entonces, ¿cómo podemos tener resiliencia para afrontar la vida y no colapsar con esos eventos? Indiscutiblemente la mayoría de autores en el carácter espiritual y plasmado en las Sagradas Escrituras, el elemento fundamental en la resiliencia es la oración. La oración que me permite estar vivo físicamente, pero despierto espiritualmente. La oración es el cordón umbilical que me mantiene con el Señor. Clama a mí. Pero si no oramos, si no clamamos, ¿cómo el Señor nos va a colaborar en afrontar, salir de ese aspecto negativo? Y por eso fallamos con nuestra resiliencia. Tomemos de ejemplo algunos individuos de la Biblia que mostraron gran resiliencia. ¿Noé tuvo gran resiliencia? Sí, tuvo que ver cómo se deterioraba el mundo a pesar de que predicaba el evangelio, etcétera. Para él era un golpe duro. El estar angustiado allá encerrado en el arca, soportando la burla de los demás o viéndolo construir esto, eso son afrentas grandes, burlas. Luego ver que uno de sus hijos y tenerlo que maldecir, etcétera, etcétera, y ver la decadencia nuevamente de la humanidad. Moisés
Abraham, que tuvo que abandonar a su familia, su país, su pueblo, lo que tenía. Y uno mira a lo largo de la historia, Esther, Noemí, Raquel, Ana, todos estos personajes tuvieron en su momento circunstancias adversas, pero se sobrepusieron. En el Antiguo Testamento hay dos personajes especialmente manifiestos cuando se habla de la resiliencia. Uno es ¿quién? Job. Job, recuerden, fue, según en el libro de Job dice, era un individuo perfecto, recto, apartado del mal y ¿qué? Temeroso de ¿qué? Esas 4 características que nosotros debemos imitar. ¿Y qué pasó? Le empezó la debacle de ¿qué? De lo material, sus bienes, ¿cierto? Sus asnos, sus bueyes, sus camellos, sus ovejas y sus 7 hijos y sus 3 hijas, todo en un solo día se perdió. Y él, estando bien, entre comillas, y perfecto y temeroso y apartado del mal, y le tiene que ocurrir eso, él no se explicaba y probablemente no encontró razones. ¿Y qué fue lo que dijo o lo que hizo? Cuando todo le vino el infortunio un solo día, se postró ¿qué? Y adoró. O sea, tomó las cosas con suma naturalidad en ese carácter de crecimiento espiritual, porque estaba fundamentado ¿en quién? En Dios. ¿Será que nosotros, cuando tenemos el infortunio, damos gracias a Dios por el infortunio? Dice la Biblia, ¿da gracias en algunas cositas? Es que nosotros solamente agradecemos es cuando estamos en lo bien, en lo bueno, pero cuando estamos en la tragedia, no. Job en su madurez espiritual adoró al Señor después de esa tragedia porque dijo, desnudo vine, desnudo me voy. Dios da. Cuando nosotros tenemos pérdidas, sobre todo materiales, lloramos y nos deprimimos como si eso fuese nuestro. ¿De quién es el oro y la plata del mundo según la lección de esta semana? Y entonces nosotros nos afligimos sobremanera por esas pérdidas materiales. Pues sí, eso cuesta y duele porque de alguna u otra manera uno tiene que responder por ciertas deudas contraídas, ciertas obligaciones. Pero eso no lo es el todo. Cuando nosotros nos fundamentamos solo en lo material, empezamos a perder. ¿Por qué? Porque recuerden cuando el Señor, la vez que alimentó a 5,000 personas con los peces y los panes, que mandó a sus discípulos en la barca y él se fue solo a orar y en el lago estaba haciendo tempestad de viento y él en la madrugada se acerca a la barca y los apóstoles cuando le vieron, ¡fantasma!, se asustaron. ¿Y qué dijo él? Ánimo, no teman, soy yo. Y Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti, caminando en el agua. Y Pedro va. Pero Pedro puso la atención por unos segundos ¿en qué? En la tempestad. ¿Y qué pasó? Igual sucede con nosotros cuando tenemos las aflicciones. No tenemos los ojos puestos ¿en quién? En Dios, sino tenemos puestos los ojos en las circunstancias materiales, en la vivencia del mundo, y por eso sentimos que nos hundimos, que desfallecemos, que nos llega el agua al cuello. Como decía un predicador, Dios aprieta, pero no ahorca. Y entonces muchos nos sentimos ahorcados, pero el Señor es enfático en decir que no viene. Cuando le dijo el Señor a Satanás que probara, o sea, el Señor estaba gozoso de tener un individuo en la tierra como Job, y le dijo, pruébelo, pero cuidadito que no me lo mate. El Señor nos protege y nos deja que nosotros toleremos todo lo que no nos va a quitar la vida en el contexto de las acechanzas del enemigo, porque muchas de las circunstancias que nos llevan a la adversidad, por no decir todas, provienen del conflicto entre el bien y el mal. Muchos de los que estamos padeciendo o padecen en este momento aflicciones
es por un carácter cósmico entre el bien y el mal, y el Señor está probándonos y refinándonos para tener una garantía de un pueblo que es sin mancha, ni arruga, ni esto para entrar al reino de los cielos. Pero nosotros tenemos ese temor. El apóstol Pablo, él nos dice: me gozo en la angustia, me gozo en las tribulaciones, me gozo en todo lo que tiene que ver con la adversidad de la vida. ¿Por amor a quién? A Cristo. Los que estamos aquí hemos pedido tener la mente de Cristo. El apóstol Pablo nos exhorta a tener la mente de Cristo. Hemos pedido poder, o constantemente ante una circunstancia adversa, sobre todo ideas persistentes, llevar cautivos todos nuestros pensamientos a Cristo. No, como carecemos de esas posibilidades, por eso el enemigo nos goza en esas tribulaciones. Dios no es que haga que surja el mal. Lo que pasa es que Dios permite que el enemigo actúe en acechanzas y se produzcan trastornos de salud, trastornos económicos o muchas cosas. Así como usted en un pasaje de la Biblia van a encontrar que un espíritu malo de parte de Jehová fue a acosar a Saúl. No, Dios no es que mande espíritus malos, ahí quiere decir es que Dios se retira y por ende entonces, como es un conflicto entre el bien y el mal, si uno de los contrincantes se retira, el otro entra a actuar. Y entonces el conflicto cósmico a veces el Señor permitiendo que tanto el individuo, el Satanás nos puede tentar, nos puede hacer padecer, para él mostrar dentro de nuestra santificación que tanto vamos madurando. Porque si nosotros no mostramos que tanto vamos madurando, entonces ¿cómo vamos a mostrar que verdaderamente estamos en el carácter idóneo de un cristiano auténtico que merece la vida eterna? Santiago, capítulo 1, versículo 2. Dice la palabra del Señor: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque vosotros sabéis que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis ¿qué? Perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Yo le mencioné aquí que si estábamos pidiendo la mente de Cristo y llevar todo pensamiento cautivo a Jesucristo. ¿Sabían ustedes que la Biblia dice que si tenemos que imitar a nuestro Señor Jesucristo, la Biblia dice que el Señor fue perfeccionado mediante aflicciones? Primera pregunta, ¿sabían que Jesucristo tenía que ser perfeccionado? Muchos dicen no. Pero la Biblia nos aclara. Vámonos a Hebreos, capítulo 2, versículo 10, allá atrásito de Santiago. Porque si Jesucristo mismo tuvo que ser purificado a través de la aflicción, con más razón nosotros tenemos que ser purificados. El misterio es porque unos mayor manera, otros en menor manera, o algunos no aparentemente. Hebreos 2:10 dice: convenía que Dios, por causa de quien y por medio de quien todas las cosas existen, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, perfeccionara mediante aflicciones al autor de la salvación de ellos. Este pasaje para algunos es sorprendente, pero Jesucristo mismo estuvo aflicción a tal modo de tener sumo miedo, de clamar que no le dejara pasar ese cáliz, esa copa de sufrimiento. ¿Y cómo fue esa perfección hecha bastante eficaz, elocuente? Vámonos ahí enseguida a Hebreos capítulo 5, versículo 8. Hebreos 5, 8. Aunque era hijo, por lo que padeció, ¿aprendió qué, hermanos? La obediencia. ¿Cuántos de los que están aquí diariamente piden el fruto del Espíritu Santo? Obediencia.
como nosotros tenemos buena voluntad de ser obedientes, pero no tenemos el poder del Espíritu Santo para ser obedientes, por eso fallamos en la obediencia. La Biblia dice que Jesucristo fue sellado con el Espíritu Santo. Fue bautizado en el Espíritu y era lleno del Espíritu constantemente, pero fue sellado con el Espíritu Santo. Cuanto más nosotros en nuestro carácter pecaminoso natural no requerimos la perfección a través de la aflicción y el carácter de obediencia para manifestar ese grado de obediencia. Y tenemos que aprender a estar satisfechos en nuestra condición de aflicción, de asolamiento, de valle de tinieblas. Filipenses 4, 11, 13. Filipenses 4, 11 al 13. No lo digo porque tenga necesidad, pues aprendí a contentarme con cualquier circunstancia. Mira, aquí el apóstol Pablo dice que él no nació con el contentamiento. Él aprendió a contentarse, a sentirse satisfecho, alegre, con lo que ¿qué? Con lo que tenía. Muchas de las personas dicen, quedé sin nada. Momento, no quedó con el Espíritu Santo para que obre en usted fruto, de que controle esas emociones, de ese miedo. No tiene usted un carácter de amor para servir a aquel necesitado. Si no tenga un billete, usted vaya y le dé consuelo, lo acompañe, etcétera, etcétera. Cuando nosotros decimos que es sin nada, es porque estamos vacíos. Pero espiritualmente, lo material, cuando el Señor dice, más buscad primeramente ¿qué? Esa es la mayor riqueza. Y nosotros lamentándolo porque tenemos una aflicción por lo económico o por la salud. Dice el apóstol Pablo, sé vivir en pobreza. La mayoría de los que estamos aquí estamos capacitados para vivir en pobreza. Muy pocos, porque muchos están todavía en la pobreza o vienen de allá, pero la gran mayoría no. Sé vivir en pobreza y en abundancia. En todo estoy enseñado, para hartura como para hambre, para tener abundancia como para padecer necesidad. Y viene todo lo que. Pero aquel individuo que expresa esto de memoria no se ha apropiado de ello, porque uno le ve toda la angustia. Y con los pastores sí que es problemático que un pastor tenga una enfermedad o una discapacidad severa. Paradójicamente otro pastor no es capaz de consolarlo, porque los dos saben lo mismo. Y si el otro está pidiendo lo que el otro sabe, porque lo vivió en carne propia, que me ha tocado ir a consolar pacientes, pastores. Y entonces, todo lo puedo en Cristo que me fortaleza. No sirve el conocimiento, no sirve lo que usted escucha, habla o algo. Es algo que es sobrenatural. Y ese sobrenatural es el Espíritu Santo que obra en usted confianza, que no obra en usted esperanza, que obra en usted perseverancia, que obra en usted paciencia, que obra en usted paz interior, que obra en usted, y hay mucho por decir, longanimidad, ánimo constante aún a pesar de la tribulación. Pero como no pedimos eso específicamente y no, lléname del Espíritu, no, con el Señor hay que confesarnos detalle por detalle, necesidad por necesidad. Y como esto es para aprender a estar satisfecho en cualquier circunstancia. Y para terminar, hay que tener una confianza constante. Vámonos a 2 de Timoteo, capítulo 4. Versículos 6 al 8. Pablo siempre habla de su transcurrir de cristiano como una carrera, como una competencia. Dice el apóstol Pablo, 2 de Timoteo 4, segura confianza de Pablo, pero nosotros debemos decir segura confianza nuestra, de cada uno de nosotros. Es que nosotros nos refugiamos en los
en los que, entre comillas, duros de la fe, es que eran apóstoles, que eran tener una vivencia extraordinaria. No, hermanos, nosotros en este momento, siendo el tercer Elías, tenemos que pregonar como ellos, y si es posible con más veracidad, con más testificación. Dice el apóstol Pablo: yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cerca. ¿Cuándo es el tiempo de partida de cada uno de nosotros, hermanos? La Biblia dice: los días de cada uno están contados, pero nadie sabe cuántos son sus días contados. O sea que debemos vivir como si la partida fuera ¿cuándo, hermanos? Ahorita. Con esa segura confianza, ¿creen ustedes que son salvos, hermanos? El apóstol Juan nos dice que vosotros sois, estas cosas os escribo para que sepáis que tenéis la vida eterna. Y ahí nos dice cómo es el proceso de santificación a través del amor, del perdón y muchas características. Entonces nosotros, leyendo el Evangelio, tenemos que tener la absoluta certeza que en este momento soy salvo. Entonces el apóstol Pablo tenía esa absoluta certeza y decía con seguridad: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia que me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. A los que aman al Señor, Romanos 8:28, a los que aman al Señor, ¿qué? Entonces la aflicción tenemos que mirarla como un punto de inflexión en el cual maduro más, adquiero más confianza, adquiero más paciencia. La perseverancia es a lo largo de la vida, la paciencia es para llegar a obtener la dádiva de la salvación. De tal manera que no le teman a las adversidades, no teman a pedir paciencia, no teman a pedir perseverancia, etcétera, etcétera. Ustedes saben cuánto el otro personaje bíblico que después de Job se menciona bastante la resiliencia de José. Ustedes saben cuánto José estuvo cautivo o sumiso como siervo. 10 años con Potifar, sometido allá como un siervo, ¿cierto? ¿Cuánto en la cárcel? Como unos 7 años. O sea, él tuvo que tener una circunstancia de angustia durante ese tiempo, pero al final sale victorioso. Todo individuo que en la Biblia tuvo aflicciones, salieron adelante y el Señor los utilizó con éxito en sus propósitos. Pero como nosotros no dejamos utilizar los propósitos, y entonces vienen las congregaciones, dicen: oiga, tengo esta enfermedad, me afecta esto, tengo esta calamidad. Dice: declaro sano esta enfermedad, declaro, cancelo ese infortunio, etcétera, etcétera. Y entonces el Señor que nos está probando, ¿dónde está esa prueba de mi fe? ¿Dónde está ese reafirmar mi confianza, la paciencia, etcétera? Si están amputando los buenos deseos del Señor cuando advierte: los purificaré, los refinaré para que seamos salvos. Y nosotros encargándonos ¿de qué? De evitar la obra salvífica del Señor. Y de eso sí que se goza el enemigo. Cuando todos oraban por Nelson Iván hace 5 años y medio para que se salvara, querían que se salvara en menos de un mes. A los 2 años la enfermedad de Nelson Iván rindiendo frutos, testificando y predicando en el sitio de quimioterapia para traer individuos a los pies del Señor. ¿Qué hubiese pasado si el Señor hubiera obedecido esos clamores? Esos pacientes de esos 2 años que conocieron a Nelson Iván estarían de pronto todavía perdidos. Esa es la extraña obra del Señor. Entonces aprovechemos la resiliencia como una herramienta para que venga lo que venga. Nosotros podemos decir con justa razón: todo lo puedo. Que el Señor nos bendiga.